Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro noveno episodio de Only Poetry. Seguimos atravesando el continente y conociendo poetas de diferentes partes y con diferentes propuestas. Y para el programa de esta noche tenemos a una invitada especial que nos lleva por diferentes facetas de la poesía, con diferentes formas de escritura. Y bueno, nada, antes de darle la palabra a Vale para que nos presente a la invitada, les recordamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Only Poetry Fans raya abajo en Instagram, donde compartimos poesía de todas partes del mundo, de todo tipo de eras, videos con poesía en voz propia nuestra y donde damos a conocer nuevos y antiguos poetas a manera de promoción de poesía. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Vale para que nos presente a nuestra super invitada del día de hoy. Hola, buenas noches a todos. Estoy muy contenta por la invitada que tenemos hoy. Em, Jessica Díaz Nandar, La Unión Nariño, Colombia. Es una abogada, técnico forense y escritora. Su experiencia creativa con una marcada inclinación hacia la filosofía y la literatura. Declarada poeta revelación más destacada del suroccidente colombiano en el 2019, también declarada en el 2021 por la Corporación Prensa Correo del Sur en dos versiones. Autora del poemario Del despertar de otros sentidos, del libro digital Sumergirse, antología de poetas colombianos, y su último libro, el libro de poesía y aforismos Despliegues, pero también hace parte del proyecto Letra en Relieve, que es una poesía musical. Pues sin más, te doy la bienvenida a Only Poetry. Me siento muy contenta de que hayas aceptado nuestra invitación y te doy paso a que nos compartas tu palabra y leas lo que quieras leernos en esta noche. Muchísimas gracias. Hola Daniel en Canadá, hola Daniel en México y hola Valeria en Pasto. Pues les cuento que me siento muy emocionada, me gusta muchísimo hacer parte de este tipo de propuestas. La verdad que admiro bastante eh, la genialidad y como la creatividad que tenemos cuando nos apasionamos por algo, en este caso por la literatura. Llegamos a construir espacios, a construir momentos en los que nos podamos sentir acogidos, en los que nos podamos sentir plenos con nuestros gustos. Este es uno de esos espacios y créanme que para mí es uno de esos momentos en los que puedo ser lo que me gusta hacer y sé que ustedes también. Les quiero compartir, pues como ya lo dijo Valeria, pues yo tengo dos poemarios. Uno de ellos es Del despertar de otros sentidos, que es el primer poemario que se lanzó en el 2019. Es un poemario de bolsillo, es como una recopilación, una antología de escritos que venían ya de hace mucho tiempo. Algunos escritos tienen aproximadamente unos 15 años, pero siempre me gusta resaltarlos porque son parte de una vivencia que generalmente uno tiende a olvidar. Y es una efusividad que ya no se siente. En cierta forma, la vida como que empieza a cargarnos de cosas o nosotros comenzamos a cargarle demasiado peso a nuestra vida y dejamos que las emociones se vuelvan más flojas, que se vuelvan un poco, que se duerman, ¿cierto? Pero siempre que quiero como encontrarme con esa explosión, como más adolescente, como más caótica, me refiero a este poemario. Entonces voy a empezar con este poema. No tiene nombre. La mayoría de los poemas de este poemario no tienen nombre. Mm,
me parece un poco complejo ponerle nombre a los poemas porque nacen sin tema, la verdad. La mayoría nacen sin tema y terminan siendo como una compilación de emociones, como de pensamientos, a veces incluso hasta contradictorios, y es como muy difícil nombrar algo que es tan extenso, ¿no? Que se podría interpretar de muchas maneras. Vamos por este. En esta ubicación en el universo te prefiero de espaldas al sol, libre de lumbres en tierra, porque la masa que nos rodea es oscura y las luces solo un adorno. La distracción, la confusión de rostros, figuras, mundos ajenos. El escenario está en pie, la gran estructura, el dios ostentoso, la verdad impropia. Luego, prefiero absorber y ofrecer sorbos de mí, contemplarte a oscuras, imaginarte igual que a mí, una vibración constante, una contracción seguida sin fronteras. Enfréntate, dilúyete y condúcete por cada expansión de mí. Y cuando me hayas poseído, dime tus nombres, compañera de vacíos. Dime realmente si tú eres desolación o prefieres que te llame salvación. Otro de los poemas que me gusta y que todavía me identifico con él es este. Tampoco tiene nombre. Y sí, me hastío de los espejismos delineados por el paisaje habitual. Los enjambres espectrales se resguardan de la cosificación estridente. Privilegios, la soledad y el silencio, fósiles en el panteón de los saberes ancestrales, de esa saciedad de insatisfacciones que desuella las vértebras de la creación en sus instantes necios de despabilado ensimismamiento, desquiciada impotencia de no reencontrar aquel albor de aquel heraldo siniestro que me revuelque en su turba clarividente. A cambio, vicios y manías, las putrefactas autorrecompensas mundanas, mórbidas de satisfacción. Este es un poco más romántico, también tengo esa faceta. El verso invocado por lenguas exquisitas se vuelve penumbra. Un verso es tan simple, la llama de la escritura ardiente es solo ceniza flotando en tu carbono exhalado, porque solo el dulce toque de tus labios al viento es placebo de magia inmortalizando la inspiración. En la primera contemplación de tus despertares y ante tu amanecida luz, las declamaciones poéticas sencillamente suspiran enmudecidas. Bueno, como Daniel ya nos había dicho un poco acerca de este libro es el último libro que he escrito, que se lanzó en el 2021. Es un libro que tiene que es muy diverso y creo que para mí representa un sentimiento muy fuerte hacia lo que es el ser humano y lo que transita en su mente, lo que es volátil y lo que es humano. Se divide precisamente en esas dos partes, ser volátil y ser humano. Y bueno, creo que en algún momento hablaremos un poco de esto. Mm, tiene una parte de aforismos, pues llamándolos así, son fragmentos, ¿no? Son algunos fragmentos
que eso provienen de la volatilidad, de un momento en el que uno estructura como un arquitecto en la mente grandes pensamientos, a veces crea y cree en ciertas cosas y las plasma, aunque después desaparezcan y desaparezca también nuestra credibilidad en ellas. Pero ese sentimiento existió y es un sentimiento válido y creo que es un sentimiento que tenemos que reafirmar como seres humanos o que tenemos que confirmar que sí existió para que podamos conocernos también, ¿cierto? Entonces voy a empezar con algunos aforismos. Más allá, en la lejanía de toda ruina humana, una soledad omnisciente nos aguarda, una tormenta de paradigmas, un adiós amargo y delicioso nos llena de revelaciones. Este mundo ficticio a veces nos tritura las penas, colisionándonos hasta la condena antinatural, a la inmutabilidad. Nos mutila partes del ciclo para luego incrustarlas perladas en el vestido de cualquier apariencia sensual y esconder el autocastigo que nos atemoriza. Vamos, por aquí hay otro. Que se muera esta noche la expresión de las ideas. Toma tiempo desdoblar el sentido hasta la grafía. Producir réplicas sincronizadas conduce abruptamente hacia la lucidez. Mientras escribo esta idea, estoy ligada a su materialización, interponiéndome en el camino de las conexiones derivadas. Cuando esgrimes un alma filosa, blandiéndola como espada ante la batalla contra las pesadillas, sientes la carne dormida a la distancia de un escalofrío. Etéreas vagan las figuras, intangibles, inútiles, fantasmas que el viento se carcomen, no logran precipitar mis percepciones, no alcanzan a materializar el horror que ya es costumbre en mi realidad. Sus espectrales abismos aún no tocan la llaga mundana. Bueno, y el libro también pues se compone de otra parte, eh, que es una parte de poesía. La verdad, esta parte de poesía es un poco de tinte social. Creo que era una escritura necesaria para mí, era necesaria. Y bueno, les voy a leer la primera poesía que se llama Cabezas Rodantes, que surgió de un titular de un noticiero por allá en el 2018, tal vez, cuando se encontraron unas cabezas en unas bolsas en Buenaventura. Entonces, bueno, eso fue impactante. No sabía cómo nos sucede a diario, como nos ha sucedido a diario a muchas generaciones, que nos impacta una realidad, pero la mayoría no sabemos cómo sobrellevarla o cómo, en qué convertir ese dolor, ese impacto, ¿no? Entonces, para mí fue escribir. Se llama Cabezas Rodantes. Del arte de fenecer cubierto de tinta y no de sangre, no manchando y goteando sobre el cemento, sino entre acuarelas vitalizando murales, sin propaganda en los ojos, implantando terrores, armando paredones de juicio, carácter de cara a la evolución, no más cabezas rodantes ante ojos cuadrados, arengas elevando palabras, eslabones de libertad hacia la loable expresión. Nunca bocas cosidas, nunca sueños vencidos, valer el riesgo de una vida por el éxtasis de una plenitud mordaz.
no arriesgar la chispa por oro, no renunciar a su fuego, no ser engranaje de la máquina para valorizar, no al absurdo morir y a la estupidez fanfarronesca de tentar a la muerte infalible, agotar los resultados posibles de alimentar el espíritu, no derramar el elixir de criterio consciente, no dejar espacio cómplice, ese que los dominadores rellenarán con su excremento. Recuperar la fuerza energética, fuerza concentrada, fuerza inamovible. Aquí hay otro que se llama Parcas. Este lo escribí pensando en los líderes sociales, en las muertes tan indignantes y consecutivas que han venido sucediendo hace mucho tiempo. Y bueno, alguien tenía que escribir algo. Sé que mucha gente lo está haciendo desde diferentes puntos y desde sus diferentes talentos, y yo te quería aprovechar mi voz y quería aprovechar mi esfera en la que me estoy moviendo para precisamente hacer un, un llamado, eh, como una palabra de admiración. Parcas. Parcas miserables alfombran el camino histórico con lenguas mutiladas de visionarios y profetas, forjando panteones con huesos aniquilados en justa rebelión. Polen calcinado por el hálito voraz de los disfrazados de astros, cazadores delirantes, succionadores de las voces del pensador inquebrantable. Los conspiradores triunfantes en su hipnosis seducen aquellas conciencias de espejo y reflejo y debilidad, mentes fanáticas, armas maleables inmolándose a placer de su depredador. Acechanza, suciedad y hambre es la consigna de los amortiguados que en nombre ajeno condenan por el banquete del día hasta su despreciable fin. Los vivarachos se enaltecen con la inanición futura de su malograda estirpe, legándoles la extinción. Van contaminando, arrastrando la baja amplitud de su discernimiento. Es hora de deshuesar al animal pútrido y engullir la carne hasta que se integre al cuartel de lo conocido. Triturar a punto de polvo toda espina incrustada que descomponga el criterio. Para prevalecer, para reordenar los capítulos y superar la masacre, limpiar, rehacer, volver al relato acampado de las hazañas heroicas rasgadas sobre la estela negra, templada en el confín de la representación mental, brindar el dialecto sin filtros convenidos, sin soplo de horror encantado, prevalecer y anticiparse a la destrucción. Para mí es la verdad bastante emotivo. Este libro es una forma de tocar la impotencia, es una forma de acariciar esa impotencia y creer que esto es salvarse de alguna manera de lo que cree uno que podría hacer y no hace realmente. Malicia. Agitada entre las ruinas, la raza se busca. Somos la bestia del apocalipsis bíblico, somos sangre y dolor, somos los órganos corroídos por una mente perdida guiando un cuerpo esquelético. Desatamos un infierno por cada variación humana, atizando su fuego con tantas formas de sufrir. Súplicas de cabeza gacha, ojos cerrados y mano en la empuñadura, lágrima y bandera para limpiar la historia. Somos el fin necesario de un ciclo. Nos gusta la malicia y su pretexto de parecer astucia.
obviar el mal que está en la base de la palabra para embellecer su significado. Si desde que matar ya no produce un helado dolor, cazador y presa, la misma naturaleza son, hablando de paraísos sepultados en los libros y paraísos postergados a futuro. Bueno, les voy a compartir para cerrar un poquito esta parte. Les voy a compartir este poema que se llama Caminantes, que también hace parte de este libro. Y es como para resaltar esas diferentes esferas de sufrimiento en las que se encuentra mucha gente. Esas diferentes formas de vida en las que la gente se aferra a lo poco que tiene para poder darle un poco de sentido a la vida que se le dio. Caminantes. Los caminantes con pies heridos van a surcar la tierra de sus muertos, a avivar aquellas voces entre el polvo de sus huesos. Van y dejan un mapa de dolor insuperable. Los mismos condenados a lo indigno dibujan en rojo el rastro líquido de su insurrección. Ignorado es el ocaso de los indignados. Esos con su rostro a solas ante el clima mutante, que rescatan los frutos entre la tierra pulverizada, o los que mendigan con la piel pegada al esqueleto. Son ellos en cubículos succionadores de vida, hartos de la explotación, los espíritus creativos que deambulan entre el desecho de las calles, escampados en el arte. Y son ahora para bien las mentes nuevas, dotadas de firmeza, los imparables, los que superan cercos de pobreza y muerte, los que escarban hasta encontrar territorios de verdad. Y son ante todo los leños de un pueblo caminando entre fosas, las brasas incandescentes, luz de la justicia. Muchísimas gracias, Jessica, por tu palabra. Eh, Me pareció muy interesante escucharte, porque cuando hablas también del libro Despliegues, eh, bueno, yo quería hacerte algunas apreciaciones y preguntas también, ¿no? Que creo que nunca te las he hecho. La primera es como la pregunta de por qué armadura de hueso. Creo que muchos te lo han hecho. Y la segunda, bueno, estaba leyendo tu libro en estos días y me parece muy, ¿cómo le puedo decir? Te admiro mucho por haber escogido esa parte del aforismo. Yo, cuando estuve más joven, me acerqué muchísimo a Cioran, tú lo nombras en tu libro, también más a Cioran que a Nietzsche, la verdad. Y, y era, es que me parece que es como una flecha el aforismo, ¿cierto? Es como que llega donde tiene que llegar en muy corto tiempo y a veces uno no lo ve ni pasar. Y te duele y desgarra y como que llega a ese punto y esa idea se mantiene ahí. Entonces, para mí el aforismo es como todo, ¿sí? Yo admiro mucho a Ciorani y me gustaba mucho leer sus libros por eso, porque era como corto, sustancioso, como que llegaba al punto y me hacía ver esas palabras y me hacía entender esas imágenes tan certeras. Entonces, por esa parte, me pareció divertido tu libro, como la parte de aforismos, la parte de los poemas, del código QR que hay ahí, me llamó la atención porque la manera en cómo tú lees y la manera en cómo tú escribes, tal vez le pusiste una música como un poco más viva, ¿no? Podríamos decirlo, un poco más alegre a lo que está diciendo el poema, a lo que está diciendo tu palabra. Entonces, bueno, pues yo felicitarte y agradecerte por haber
aceptado esta invitación. Y esas serían como mis preguntas y mis apreciaciones. Y no sé, me das ánimos también para seguir intentar, la verdad, escribir en aforismos, porque no lo he hecho. Tal vez tengo algunos por ahí, pero no los he concretado, entonces em, me incentivó como mucho tu escritura y eso me gusta. Poder leer y poder incentivarme y poder saber que podemos estar como en este medio también. Entonces, te agradezco mucho, te doy la palabra. Bueno, Valeria, abordemos armadura de hueso. Armadura de hueso nació por un escrito realmente, que es un escrito muy personal que, que la verdad no lo he publicado y no creo que lo publique, pero la idea del escrito es como la secuencia de un guerrero que tiene una armadura normal, que se enfrenta a una batalla y que, bueno, la armadura falla, un flechazo, eh, y de todas formas vas a morir, ¿sí me entiendes? De todas formas no eres invencible, una armadura no te hace inmortal, ¿sí? Eh, somos guerreros todos, estamos enfrentando una batalla que no conocemos, nunca conocemos al enemigo que va a llegar, porque el enemigo llega de múltiples formas, el enemigo llega a través de tus pensamientos, el enemigo llega externamente y la vida siempre es esa batalla sin sentido. Y al final de esa batalla, cuando tú mueres, pues lo que quedan son los huesos, ¿me entiendes? Y los huesos son lo único que se va a ir a la tierra y se va a volver tierra otra vez y como que se va a volver, como que vas a volver a la naturaleza otra vez, a ser parte de esa naturaleza. Entonces realmente es lo único que nos queda, es lo que tenemos, es una armadura de hueso. Entonces esa es como la explicación de ese. Y bueno, pues a través de armadura de hueso, pues es todo lo que he sido, todo lo que he escrito, porque Jessica, si tú la conoces, como cuando hemos hablado, Valeria, Jessica es una persona diferente. Jessica es una persona muy diferente. Armadura de hueso, de verdad que yo cuando escribo sí me convierto en armadura de hueso, de verdad que ya, es como de cambiarme totalmente y eso, es ese guerrero que va con todo y va con todo y sus huesos hasta que muera y hasta que vuelva el ciclo. El libro Despliegues para mí también fue complejo la parte de los aforismos. Te cuento que mis inicios en la escritura fueron cortos, o sea, fueron realmente, yo los guardaba, les ponía corto número 1, corto número 2 y así. Pero, por ejemplo, sucede que cuando tú lees, en mi caso también me sucedió que cuando yo leía Cioran, pues yo decía, no, o sea, eso es un aforismo, o sea, entender lo que era el aforismo, entender y ver a través de como de un grande, como de un máximo exponente, y uno venir y atreverse, ¿no? O sea, para mí el aforismo y haberme metido en el aforismo es un atrevimiento total, ¿sí? El haberlo hecho. Pero era algo que estaba ahí, ¿sí? Que estaba incluso más, más presente que la misma poesía, porque así nació, porque para mí es más fácil ver algo y concretarlo digamos que algunas de mis poesías son cortas y son así como fragmentadas por eso, porque escojo muy bien las palabras para lograr decir lo que yo realmente quiero decir y es un trabajo difícil
no es un trabajo fácil porque para mí escribir es buscar entre todo lo conocido, entre todo lo que pueda conocer, lo que más se asemeje a lo que yo quiero decir, pero que describa exactamente lo que yo quiero decir. Por eso a veces cuando, digamos, yo lo leo y dices, no, ¿qué quieres cambiarle? No le quiero cambiar nada, porque si le cambio algo, pues no es lo que yo viví, no es lo que yo sentí. Y entonces, lo que yo te decía hace un rato, el aforismo está presente y estuvo presente desde que yo comencé a escribir. Entonces, ¿cómo obviar esa parte de mí? ¿Cómo obviar algo que hace parte de todos los seres humanos, que son esos momentos fugaces en los que crees firmemente en algo y que de hecho después ya de repente deja de ser importante o dejas de creerlo, pero existió. Entonces eso eh, es como registrar lo que somos sin miedo a decir, sí, yo fui eso en algún momento y lo pude escribir. Entonces, eso es como ese, no sé, como ese atrevimiento del aforismo. Sí, es como difícil, más que todo, creérselo uno para decir, sí, lo voy a lanzar, pero ahí está y también hace parte de como de esa variabilidad que tenemos los escritores. Muchísimas gracias, Jessica. Le doy la palabra a mi compañero Daniel Hidrobo, si quieres hacer algún comentario. Bueno, primero me sumo al agradecimiento que hizo Valeria y de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo y por tu poesía y por tu palabra. Bueno, mi pregunta va un poco encaminada hacia tus formas de composición y algo que es muy característico que tú lo decías en estos momentos que estabas presentando los poemas y eran las facetas que tenías. Y, por ejemplo, decías de tu primer libro que era como una suerte de impulso juvenil que tenía cierta, sí, cierta faceta, cierta etapa que se transforma y al leerlos tú recordabas con un poco de nostalgia esos momentos. Y ese libro fue publicado en el 2019 justo antes de todo esto que estamos viviendo. Y el otro, este de aforismos y el de poesía también, que también es una escritura bien interesante, ¿no? Porque es híbrido por los códigos, eh, por las ilustraciones también, pero es, bueno, ahorita entramos en eso. Mi pregunta va en cómo distinguir esas dos etapas de pre-pandemia y post-pandemia y cómo la escritura jugó. eh, una forma de vida dentro de estas circunstancias tan particulares que estamos viviendo todos, ¿no? Pues claro que yo creo que a todos en nuestro, en cualquiera de los oficios, eh, nos trastocó y creo que todos encontramos una forma de llevar más allá nuestra forma de realizar las cosas, nuestra forma de mostrar y de impulsar lo que hacemos. Extrañé muchísimo, sobre la pandemia extrañé muchísimo los encuentros. Digamos que los encuentros con otros escritores, los encuentros en las bibliotecas, ese tipo de, ese tipo de espacios y esa vida que se genera y esas creaciones que se generan en esos puntos, en esos nichos, hacía que la poesía y el mismo hecho de ser un artista tuviera muchísima más emoción, ¿cierto? Sí, había mucha más emoción, había más contacto, estábamos como más activos. Entonces, antes de la pandemia, como te digo, el primer libro del despertar de otros sentidos
recoge muchos poemas antiguos y también algunos que eran nuevos, pero claro que hay una gran diferencia, ¿no? En la pandemia yo, la verdad, escribí otras cosas que no están en despliegues. Escribí mucho para gente, para las personas que estaban pasando malos momentos. Decidí que era un momento de ir más allá con mi poesía, empecé a hacer videos. Fue cuando también conocí TikTok y empecé, al principio pues cuando apenas conocí la aplicación, la verdad no me gustó, me llamó cero la atención, no estaba, digamos, enfocada en lo que me gustaba, había mucho contenido que no me interesaba y bueno, luego empecé a buscar contenido que me interesara y eso me impulsó también a contribuir con algo, es decir, bueno, en este espacio pues llenémoslo con poesía también, ¿sí? Porque también debe haber gente aquí como yo que quiere escuchar cosas interesantes o que quiere escuchar poesía. Entonces empecé a jugar mucho con lo de los videos, empecé a hacer videos y escribí otras cosas que no están acá. Escribí para, para personas que estuvieron perdiendo sus familiares, escribí eh, aforismos que sí están acá, aforismos sí que hablan un poco de esa situación. Pero mira que eso llegó después de un tiempo, o sea, al principio todo era como muy confuso. Tener el tiempo allí tampoco para mí era muy fácil porque yo tengo un hijo y mi hijo estaba todo el tiempo conmigo, o sea, pues ya pasó de no estar en sus labores escolares a estar todo el tiempo conmigo. Ya el trabajo, la casa, todo estaba pues como presionando el tiempo y era más complicado, de hecho, escribir era mucho más complicado. Pero conforme pues iba pasando el tiempo, hice como un ritmo, ¿sí? Empecé a establecer un ritmo en el que yo también necesitaba volver a eso, volver a escribir, volver a leer, volver a enfocarme, porque el encierro pues obviamente nos estaba enloqueciendo un poco a todos y el hecho de escribir pues era enloquecerse un poco más, pero en mi mundo. Entonces, sí, tuvo mucho que ver en muchas cosas la pandemia. La pandemia hizo cosas, hizo que florecieran cosas muy bonitas como eso de pensar en enviarle mensajes a los demás. Hice un video que se llama Carta a los amigos, que es un video que anda por ahí. No lo he visto hace rato, pero recuerdo que es muy emotivo y recordando precisamente esos espacios que se han ido y esas personas que se alejaron incluso para siempre, porque la pandemia también hizo que a pesar de que las cosas ya están pasando, mira que no, que muchas de las personas como que ya se distanciaron y como que ya nos acostumbramos a no vernos y a encerrarnos en nosotros mismos y como que se quedó la cosa así. Pero pues sí, ahí quedaron las huellas de ese momento. Bueno, Jessica, gracias por compartirnos tu poesía. Escucharla de ti pues es una experiencia, es algo que hemos venido como aprendiendo con este pues, ciclo de entrevistas y conversatorios y recitales, y es que siempre resulta muchísimo más agradable escuchar la poesía en voz del autor, pues por el mismo ritmo que le da, ¿no? Porque cada uno pues lee a su manera, pues, y el papel es frío a veces y pues escucharte a ti, la manera en la que lo haces, pues le das tu propio ritmo y es como pues el ritmo con el que nace el poema, ¿no? Porque al final tú lo escribes, evidentemente uno al publicarlo o al compartirlo con alguien más ya no puede hacer nada al respecto y cada persona lo va a leer, a darle el ritmo y la interpretación que quiera, pero pues siempre resulta muy interesante. Pues se ve que hay una práctica en ti en esto de recitar. Pues yo tendría primero dos comentarios. El primero era esto que hablabas de TikTok, ¿no? Pues que nos dejes por ahí tu usuario por si alguien te quiere ver por ahí, como justamente por lo que tú decías de
pues no encontraba contenido en esta red social que me llamara la atención, entonces yo comencé a hacer esto diferente. Entonces, pues que lo dejes. Entonces la primera pregunta sería eso, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú las redes sociales y qué uso le das para compartir poesía, sea tuya o ajena? ¿Cuál es la importancia que le das? Porque evidentemente hoy es un canal muy fuerte, ¿no? Que pues obviamente con el flujo de información que tenemos, pues a nosotros nos pasa aquí con Only Poetry, pues lo que compartimos se pierde muy rápido a veces y es algo más como una misión personal o pues en este caso grupal de uno querer compartir algo por la pasión que siente al respecto. Pero entonces, bueno, eso sería lo primero. Cuéntanos un poco cómo es tu relación con las redes y qué es lo que buscas con ellas. Y la otra era, bueno, dos más, qué pena. Una era, ya lo habíamos hablado antes de empezar, cuando nos conocimos, y era en este libro de Armadura de Huesos, algunos poemas son canciones o pues tienen un código QR que se hacen canciones, que tú pues, buscas el código QR y te manda a YouTube y es una versión musicalizada, interpretada por ti en la voz, pero pues que tiene ahí en el libro, ¿no? En la parte de crédito sale quién hace la guitarra y quién sale todo esto. Entonces yo te tendría una pregunta y es como que nuevamente, ¿no? Es como darle más dimensiones a la poesía, ¿no? Llevarla a lo virtual con las redes sociales, llevarla a la música, pero ahorita que tú nos estabas recitando, no recites la parte del coro, pues como que en el libro sale todo el poema y abajito sale coro, eso no lo recitaste ahorita, es porque eso hace parte de la canción. Entonces mi pregunta es, ¿este tema de las canciones viene después de escribir el poemario? ¿Cuál es la intención? Sí, como que nos cuentes un poquito de esta faceta musical. Y ya lo último es una observación y es, pues tú eres abogada y técnica forense. Y, y si yo no leo eso, no me daría cuenta en tu poesía. Me parece que lo que tú decías, ¿no? Hay muchas Jessicas por ahí con muchas facetas, pero digamos que tu oficio o tu profesión, yo al menos, bueno, tal vez la de técnica forense, no sé bien cómo lo apliques, pero lo de abogado no se ve por ningún lado, ¿no? Cosa que es, pues, es curioso, entonces, pues nada, ese es como el comentario, como que me pareció muy interesante que seas abogada y pues que tu poesía no nos dé pistas de ello, ¿no? Y ya, pues no te abrumo, ahí guardo más preguntas para ahora o algo así, por ahora, pues quiero que me cuentes un poco de eso, tu relación con las redes, con TikTok, qué buscas y un poco de la parte, pues, musical, ¿no? Sí. Bueno, gracias Daniel por tus apreciaciones, Valeria y Daniel también. Verás, te cuento un poco. Para mí, en un principio, la poesía era solo eso que uno hace, que no sabe que si lo hace bien o si lo hace mal, pero lo hace porque le gusta. Y, y yo comencé como a obsesionarme con estudiar filosofía y letras y a leer mucha literatura y yo quería ese camino porque yo creí que ese, pues como que, pues como lo más lógico que piensa uno es que después de que uno sentir como esa pasión por la literatura y bueno, como por esta vida tan de creación, ese es el camino, ¿no? Resulta que, bueno, por cuestiones que ya pues hacen parte como de la historia, no cogí ese camino, pero de todas formas, la poesía empezó a estar presente hasta que, bueno, empezaron a darse publicaciones, inicialmente pues en revistas y bueno, empecé a participar en festivales y eso hizo que yo tuviera eh, como ya no lo hacía personal, ¿sí me entiendes? Ya no era personal, ya había cambiado el sentido en el que yo leía mis poesías y los lugares en que lo hacía, porque antes lo hacía para mí o para amigos muy cercanos, luego ya fue como para más hacia el público y entendí que eso me gustaba por una sencilla razón.
y es porque yo me siento también, como tú dices, a veces como un deber, si me entiendes, tú dices como una misión, yo lo siento como que yo tuviera un deber de llevar más allá de esta generación el amor por la literatura, ¿sí? Que en medio de todo este caos, que en medio de todo este bombardeo de información y de sucesos, y de cosas que nos maravillan y que nos eclipsan, que no abandonemos la literatura. Y entonces a mí se me dio un espacio, a mí se me dio una voz. Entonces yo quise aprovechar, o eso es lo que quiero hacer a través de mi poesía, y es que alguien me lee, pues así sean mis amigos, bueno, aunque con mi primer libro estuve pues como una buena acogida, como que sí tuvo mucho éxito, en el otro pues apenas está despegando, pero entonces yo logré que otra gente lea, ¿sí? Gente que quizá estaba buscando algo diferente, le doy la opción está ahí. Y hay algo que siempre me emociona de cuando yo publiqué el primer poemario y es mis letras hacen parte de la biblioteca de la humanidad. O sea, yo logré que mis letras estuvieran ahí y eso no va a cambiar, ¿sí? Puede ser que ya nadie, puede ser que no me recuerde nadie, puede ser que ya nadie lo lea, pero estuvo allí y fue una oportunidad para que alguien se enganche y para que digamos, por ejemplo, lo de TikTok, ¿no? A eso voy. Por ejemplo, las redes sociales, a mí me gusta mucho las redes sociales porque yo encuentro, pues digamos que cada uno encuentra el nicho donde se siente más cómodo pues yo encuentro ya en mis redes, pues todo me salen frases, videos de entrevistas de autores y bueno, una cantidad de cosas así. Y entonces yo también quise hacer eso. Entonces todos desde por esa misma pasión que se siente, queremos que esa pasión no muera. Entonces, puede ser que no tengamos muchas visitas, puede ser que el video, la publicación se quede en ceros a veces, pero está ahí, ¿sí me entiendes? Cuando alguien quiera buscar algo, allí está y yo me siento como que lo estoy haciendo. Yo tengo en este momento también manejo una página que se llama Armadura Literaria, en la que también subo frasecitas y subo videos y, y pues no soy así muy constante, ¿no? Pero siempre trato como de hacerlo como interactivo, como dinámico, evolucionar y tratar de, digamos, yo era muy tradicionalista, como muy del libro allí, pues como hemos venido acostumbrados, ¿no? Pero también está la otra generación que en este momento lo que quiere es un video, lo que quiere es algo rápido, quiere, quiere algo que no lo aburra, no quiere un texto gigante. Entonces, para esas personas también estamos y para esas personas que también se piquen un poco de la poesía y que se acuerden de los autores y que se acuerden que hay un mundo maravilloso y también desgarrador y que también se pueden sentir identificados con nuestro sentir y con nuestro pensamiento. Entonces, eso, es dar la oportunidad y es tratar de que, de que tenemos una responsabilidad, somos escritores y somos amantes de la literatura de esta época, pues como todos los que han venido tras de nosotros, seguir con la carga y llevarla hasta donde más podamos porque somos nosotros y no somos nosotros quienes. Eso por un lado. Por otro lado, la música. Letra en relieve realmente nació así. Yo ya tenía lista la publicación de mi primer libro, ya tenía fecha y y ya tenía dos poesías de las que ahorita está en el código QR allí, que es Cabezas Rodantes y Parcas, ya las había escrito y quería presentarlas ese día para presentar algo adicional al libro nuevo, al libro pues del despertar de otros sentidos. Y bueno, hay un fuerte acá y es que mi pareja toca guitarra, entonces él tenía su banda, que son tres chicos, eh, que es César que está en el bajo y pues acá digamos que en el proyecto él hace la percusión, Roberto que está en la guitarra y Gerson que está en la otra guitarra.
Entonces ellos siempre iban a ensayar a la casa. Y entonces la idea fue, chicos, ¿será que me gustaría que me acompañen? Primero fue Gerson, le dije, acompáñame con la guitarra, sería chévere. Pero entonces en eso se unieron los chicos y salió algo así. Entonces, ese día, en el 2019, tocamos 2 temas y eso se quedó allí por pandemia. Entonces, cuando ya íbamos a lanzar este libro, el segundo libro de despliegues, dijimos, pues hay la posibilidad de hacer códigos QR, o sea, aprovechemos todas las oportunidades que tenemos, metamos ese proyecto, metámoslo ahí, hagamos algo chévere y pues sí, nos dimos la pela porque lo hicimos así hasta sacar algo muy, muy, que pues con lo que quedamos muy satisfechos. Entonces, y eso también en lo que hablábamos, es decir, pues si no te gusta escuchar declamar, pues escucha con música, ¿sí me entiendes? Pero lo importante es que se destaque el mensaje, porque en este caso el mensaje para nosotros era un mensaje contundente, queríamos hablar de esos temas, queríamos hablar de los líderes sociales, queríamos hablar del inconformismo. Y entonces nacen después los coros, es decir, decíamos, no, pues muy lineal, solo declamar y ahí pues la música, pero nos sonaba como muy lineal, metámosle coros. Y que sea algo como más llamativo, que sea algo pues, que se sienta, sí queríamos que se sienta. Entonces lo hicimos de esa manera. La otra cosa que me decías, abogada, sí, yo soy abogada, pero antes de ser abogada, pues ya tenía yo como mi estilo, ya tenía definido mi papel como escritora, mi pasión como escritora, entonces digamos que eso, lo único que marcó la diferencia cuando yo estaba estudiando derecho era que aprovechaba mucho la biblioteca, entonces me mantenía en la biblioteca de la universidad pues mantenía entre el derecho y la poesía y eso sí, es algo que no se combina, la verdad, porque no, son dos mujeres totalmente diferentes. Lo que yo te decía, Jessica abogada, Jessica técnico forense, Jessica otra cosa, y armadura de hueso, y la poesía es como más, es algo inexplorado, si me entiendes, es algo que siempre es nuevo, que siempre es otra emoción, es algo desconocido para mí. Armadura de hueso puede ser cualquier cosa en cualquier momento. Muchas gracias, Jessica, por tu palabra, por compartirnos lo del seudónimo. Yo tenía mucha curiosidad, la verdad. Y nada, pues agradecerte tu palabra, pero también quería invitarte ahorita que si quieres leernos más poemas y también pedirte que nos regales para nuestra página Only Poetry los poemas que quieras y en este momento que nos recomiendes un poeta o un poema también puede ser. Entonces, no sé, te doy paso como que a que escojas, digamos, los poemas o aforismos que quieras compartirnos esta noche, pero también que nos aportes como para enriquecer nuestra página Only Poetry y nos recomiendes un poeta que te guste mucho o un poema que te guste muchísimo. Entonces, adelante. Listo, muchas gracias, Valeria. Bueno, voy a leer algunos poemas que no he publicado aún, que están ahí. Y precisamente hay uno de los poemas que yo escribí en pandemia y que escribí porque fue por el simple hecho de venir de un municipio. Yo vengo de la Unión Nariño, yo soy de la Unión Nariño, vivo hace muchos años acá en Pasto, pero digamos que cuando estuvo esa época tan cruda en que se moría mucho la gente en un municipio es como más, se puede ver de manera más clara la magnitud del problema que era, o sea, era que se morían amigos, vecinos, gente con la que uno había crecido, gente
que uno quería mucho, mamás, papás, abuelos, de tus mejores amigos. Pues afortunadamente en mi caso pues no tuve pérdidas lamentables, pero sí hubieron situaciones muy difíciles. Y para eso yo pues escribí varias cositas, pero entre ellas pues tengo un poema que me gusta y que también pues hice un video para esa época. Tengo un caldero en la garganta. Entre sus burbujas encendidas se consumen los nombres ahora ausentes que mis cuerdas pulverizadas no pueden gritar. Reverberan los sabores, las canciones y el rumor de los andenes donde los vi construir nuestra historia. Tengo un silbido solemne en los oídos, un desfile de viajeros se despide mientras entonan su tradición oral que retumbará en las mentes por venir. Así como el ápice de una concha que lleva a los desconocidos los antiguos cantares de su mar. Hoy el pecho arde por los que se escaparon a los ojos del futuro, pero la silueta de aquellos personajes es un trazo colorido en la huella viva que define la esencia diversa de este pueblo. Bueno, aquí tengo otro poema. Bueno, este ya es como más, es como diferente, las personas. Varios, no algunos, son los textos de mi discordia, del afán que los parió, angustia y necedad dejando vestigios de existencia, como el quejido de una vida que no será jamás. Ahora vienen algunos, no varios, tras de mí, persecutores armados con mis historias densas, munición de días obedientes en la fila, como figuras de cera en marcha presurosa, van hacia el fuego en desaparición insignificante. Aquí hay otro. Tú, casa de los fantasmas de mi yo extinto, paredes impregnadas de tantas voces muertas que letra a letra, ante oscuros murales de firmamento, se revelan devoradoras, extasiando esa íntima coincidencia con el sentir. Porque la escritura es por menester deidad, gloria trascendente. Ante su potestad creadora mis pregones se inclinan, inmolando y desdoblando pensares utópicos antes de ser sentenciados a morir en el acto de pronunciación y arrebatarles su catarsis en conducción natural. Porque esos somos, sangre extendida entre símbolos, relamiendo versiones de un bosquejo de mundo que arde entre voces antiguas, relatando cósmicas humanidades. Muerte, invítame a salir, afila la hoz en tus huesos y llévame en tu espalda, que la cacería debe continuar. Usa tu espectro de seda, oscuro, omnipresente, cega la raíz de los hijos débiles de tu némesis, que sus cuerpos despreciables marchan sonámbulos al paso de los años, te buscan entre sueños ofrendando su alma vencida. No te dignes abandonar un instante tu acechanza refinada, no malgastes tu veneno en los hijos gustosos de enigmáticas vidas, no le quites la savia evolutiva que condensa el existir, perpetúa aquellas almas en ascenso. Voy a leer aquí. Apenas escurriendo la sal, algún mar de padecimientos sacudiéndose en mis ojos, marinera fue mi alma en aquella transmutación de necesaria resistencia al constante naufragio de un oleaje tempestivo. Aquella travesía agotada de evocar emoción va en retorno a su pedazo de tierra, penumbra sin instrumentos,
En magna caravana, con la colosal sinfonía del Big, venía acechando un yo en contemplación, como un Mr. Hyde del silencio, y flotando inadvertida, expectantes luces sepulcrales me consumieron con escenas fúnebres de aquellas estrellas fenecidas. En la profundidad abocando miedos, al dolor del vacío sumergiéndose, a la inmensidad tragándome, como minúscula partícula subsumiéndome. Solamente el deseo, la furia desatándose cambia este rumbo. Una vez más apostando a entregarme y espero que esta vez sea el viento tempestivo, fluido, libre, ante un choque incontenible, suave desviación de la trayectoria. Bueno, les voy a leer un libro que he estado leyendo últimamente, que es la verdad es un autor del que había escuchado, pero no había leído jamás. Tengo la oportunidad de leerlo ahora porque precisamente Fallidos Editores abrió una convocatoria que es para traducción y sacó este libro de traducción. Es una edición trilingüe de este escritor de Lisboa que también fue amigo de Pessoa, Mario Sá de Carneiro, y tiene este libro Dispersión, que la verdad pues es un libro que me ha tocado muchísimo, me encanta, digamos que me siento muy identificada en algunas de las facetas que maneja este autor, porque sí es como un autor, bueno, empezando porque se suicida muy joven y porque tiene como una fijación por la belleza que él no tuvo y que quiso tener, y entonces digamos que también se reflejan muchos tintes psicológicos aquí. Este poema que escogí se llama Excavación y les muestro, pues está, ¿no? En, está en esta página, la página 28, así es la portada y así es el autor. Excavación. En el ansia de tener alguna cosa, divago dentro de mí para buscar. Desciendo en vano sin nada hallar y mi alma perdida no reposa. Sin nada tener me dedico a crear, blando la espada, soy luz armoniosa y llama genial que todo osa, únicamente a fuerza de soñar. Mas pronto se desvanece la dorada victoria y cenizas, solo cenizas en vez de fuego. ¿Dónde existo que no existo en mí? Un cementerio falso sin osarios, noche de amor sin bocas aplastadas, otro temblor sin principio o fin. Y bueno, les voy a leer el último poema, un último poema que aún no he publicado, pero me gusta mucho. Los poemas no se entregan, se tiran a la cara, se sacuden contra la empolvada imaginación del mundo y mueren. Los poemas son ideas desobedientes, salpicando sus gotas de aliento sobre los techos mentales, indiferentes a las lenguas que se arrastran, y entre diversos y espesos divagares son la penumbra recreándose en materia, con esas construcciones de palpables palabras ante la insignificancia que se distingue, para que a través de dispersas bagatelas los códigos humanos registren los paradigmas de su rebelión. No, tremendo. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias por tomarte el tiempo de compartirnos, por la pasión con la que lo haces, por la dedicación que le pones a no solo a escribir, sino a recitar, por
¿cómo decirlo? Misión, como tú dijiste, que asumes esta tarea que tú misma decides asumir, que creo que aquí todos y todas compartimos, y es la de, pues, compartir la palabra, ¿no? No dejarla morir y pasar en ella como nuestras emociones, nuestros presentes, y pues, no sé, buscar algo que dijiste al principio que ya no recuerdo si lo dijiste o estaba en un poema, creo que lo dijiste fue al principio, era como lo de decir las cosas tratando de cambiarlas sin cambiarlas, o algo así, ¿no? Como ese sueño de transformar el mundo con la poesía. Entonces, pues nada, eso lo comparto, pues yo lo comparto plenamente. Te agradecemos muchísimo. Después, si puedes, porfa, compártele tus datos a Vale, tu correo electrónico, ya tenemos tu Instagram, ese nosotros lo ponemos aquí en la descripción del programa, porque la idea era un poco algo de lo que tú decías, que pues una de las cosas negativas evidentemente fue el encerrarnos en la pandemia y el no poder compartir en persona, pero también algo bueno hoy es que encontramos estos medios virtuales, ¿no? Pues para encontrarnos a pesar de las distancias que nos separan. Y pues esta es una de nuestras tareas o de las misiones que Only Poetry se ha puesto como grupo, y es a crear esta red de poetas emergentes a todo lo ancho y largo de América. Entonces, porfa, compártenos si te interesa, y también uno de tus poemas, uno o dos, para compartirlos en nuestras redes sociales, para que la gente siga viendo tu trabajo, para que la gente siga conociendo lo que haces. Eh, por tiempo creo que es hora de ir cerrando, pero pues nada, te agradecemos infinitamente, esperamos que vuelvas pronto, pues tenemos unas sorpresas ahorita para el Día Mundial de la Poesía que se acerca, que concuerda con nuestro 10º programa, entonces pues esperamos que ese día nos puedas acompañar. Por ahora, te deseamos nada, que la palabra siga fluyendo, que nos sigas compartiendo, que sigas en esta tarea de compartir la palabra desde todos los medios que se pueda. Esperamos como algún día encontrarnos, ¿no? En un recital en persona, y que la experiencia sea aún más gratificante. Pero pues por ahora sería todo. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por toda la poesía que nos compartiste, por la manera en la que la ves, que es justamente otra de las cosas que queremos aquí, como dar ese espacio, ¿no? Cómo se puede ser poeta siendo muchas otras cosas en la vida. Y eso es lo que importa, ¿no? Que la poesía siempre tenga su lugar en nuestras vidas. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Les agradecemos. Recuerden, ella es Jessica Díaz. Los esperamos y las esperamos en el siguiente programa. Síganos en nuestras redes sociales. Only Poetry Fans raya abajo en Instagram, y Only Poetry en YouTube, donde estará esta entrevista. Que tengan una muy buena noche, y con la poesía hasta la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones, y que este proyecto siga acompañando a las mentes amantes de la poesía y de la literatura en general. Gracias, Jessica.